Para la vuelta número 45, aquí a donde están los puntos pub, ¿sí? Estos puntos pub que se ven aquí, donde están estos dos juntos, uno seguido del otro, aquí en esta vuelta número 45 lo que vamos a hacer es que aquí en medio está un macizo, ¿sí? Entre punto pub y uno y otro está este macizo. Entonces en este macizo acá voy a ingresar el gancho y voy a hacer ahí un punto pub con 4 macizos. Dejo mi hebra, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y hago mi punto pub. Después es una cadena, voy a montar y voy a hacer el macizo hasta esta parte, hasta donde está este macizo de acá, ¿sí? Así. Una cadena y ahora van a quedar cuantas casitas a partir del punto pub. Aquí llevo 1 y 2. Tres, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a hacer aquí lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Hay que hacer un punto pub aquí en el macizo del medio, que es la separación de estos dos puntos juntos pub. Hay un macizo y entonces en ese voy a hacer encima el punto pub con 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso al gancho aquí, jalo la hebra y tengo mi punto pub. Hago una cadena y nuevamente me voy hasta donde está el siguiente macizo para hacer el primer cuadrito, ¿sí? Entonces en la vuelta número 44 se hicieron aquí en esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casitas, ¿sí? 7 casitas en la vuelta número 44. Y en esta vuelta, que es la número 45, van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Después de esas 9 casitas es el punto pub, una cadena y el punto pub enseguida en el siguiente macizo que está abajo, ¿sí? Y aquí se vuelven a contar otra vez las 9 casitas. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí me toca hacer entre estos puntos pub, aquí en el macizo que está aquí en medio, en este, aquí voy a hacer el punto pub aquí en esta vuelta. Dejo mi hebra y hago aquí mi punto pub así, una cadena y empiezo con mis cuadritos, ¿sí? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Obviamente el noveno cuadrito que va aquí se va a formar después de yo realizar el punto PU, que es el pico o la esquina de todo esta puntada que fue así en B. Aquí es el pico, ¿sí? Entonces entre estos dos puntos PU hay un macizo, ¿sí? Que es este, y en ese es a donde voy a hacer mi punto PU aquí arriba, con cuatro macizos. ¿Sí? Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí. Al jalar la hebra ya tengo mi punto PU, hago una cadena de separación, monto y continúo con las casitas, ¿sí? Y entonces aquí, si contamos los cuadritos a partir de cada punto PU que estoy haciendo, voy a tener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y otra vez el punto PU sobre estos dos que están juntos de la vuelta anterior, ¿sí? Estos dos que quedaron uno seguido del otro, aquí arriba voy a hacer un punto PU, ¿sí? Y así va a ser toda la vuelta hasta terminar. Estoy en la vuelta número 45. Aquí vuelvo a contar mis cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí me toca hacer mi punto PU, ¿sí? Tengo estos dos aquí, puntos PU de la vuelta anterior, uno seguido del otro, y aquí en medio está el macizo, ¿sí? Ahí está, en donde voy a hacer mi punto PU aquí. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4. ¿Sí? Jalo y tengo mi punto PU. ¿Sí? Hago una cadena y continúo nuevamente con los 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí otra vez. Aquí hay dos puntos PU, uno seguido del otro de la vuelta anterior, y aquí en medio está el macizo a donde aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto PU aquí arriba. 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo esta hebra y tengo mi punto PU. Y otra vez vuelvo a contar 9 cuadritos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí
¿sí? Otra vez voy a abrir, ahí está el macizo de la vuelta anterior, ¿sí? Y aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer mi punto puff. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y ya tengo mi punto puff. Hago una cadena y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nuevamente aquí tengo estos dos. Voy a abrir aquí, ¿sí? Ahí está el macizo abajo y aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer el punto puff. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo y jalo esta hebra, hago una cadena y comienzo con mis cuadritos. Y así es toda la vuelta hasta terminar. Esta es la explicación para la vuelta número 45, ¿sí? A donde va a quedar ya el punto puff. Miren, de esta figura que está así en triángulos, ¿sí? Aquí va a quedar ya el piquito de este triángulo, ¿sí? Después de estos dos puntos puff, uno seguido del otro, arriba va a quedar uno solo nada más y todo lo demás va a ser con 9 cuadritos o 9 casitas sin rellenar. Y después otra vez el punto puff, ¿sí? Como pico de estos, de este triángulo, y otra vez aquí va a seguir 9 casitas, ¿sí? Y así está, miren. Aquí está el pico, que es este punto puff de este triángulo, y 9 casitas sin rellenar. Miren, el pico va a ser este punto puff y 9 casitas sin rellenar, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar, para que vaya quedando esta forma, este diseño, ya en esta vuelta número 45. Y ese va a ser el procedimiento entonces para terminar esta vuelta y continuar con las demás que siguen. Ya casi estamos a punto de llegar a la parte en que la falda se le van a unir los grannies, unos grannies que vamos a realizar, que son redondos. Entonces les invito a que sigan viendo los videos para que vean ahora en los siguientes. Ya no falta mucho para hacer el granny redondo, que es la unión para la falda, después de repetir otra vez esta secuencia aquí arriba, ¿sí? En las siguientes vueltas. Pero esta es la explicación para la vuelta número 45.